El 3 de marzo de 2025, a las 3:47 de la tarde, el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, actuando bajo una directiva clasificada del Consejo de Seguridad Nacional, emitió un aviso de restricción de navegación que cubría un corredor de 340 millas náuticas en el mar de Beaufort. El aviso fue clasificado como sensible, pero no secreto. Fue distribuido simultáneamente a 14 comandos navales aliados. Citó requisitos operacionales de seguridad nacional como su base legal. Lo que realmente hizo fue bloquear el acceso occidental principal al Paso del Noroeste, la ruta marítima ártica sobre la que Canadá ha reclamado jurisdicción soberana desde 1970, que los Estados Unidos han disputado desde entonces, y que, en los 18 meses anteriores, se había convertido en una de las vías navegables comercialmente más significativas del planeta, a medida que el hielo ártico retrocedía a mínimos históricos. Canadá recibió el aviso al mismo tiempo que los otros 13 comandos, no antes, no con una llamada de cortesía, al mismo tiempo. 9 días después, Noruega hizo una sola cosa. En silencio, en un único documento presentado ante la Organización Marítima Internacional en Londres, y el aviso de restricción de navegación se volvió legalmente, operacionalmente y diplomáticamente inaplicable de la noche a la mañana. Lo que Noruega presentó, y precisamente por qué funcionó, es la historia que cambia la forma en que entiendes cada mapa ártico que hayas visto. El Paso del Noroeste no es una curiosidad comercial, no es una nota al pie geográfica. En 2024, registró un 43% más de tránsitos de embarcaciones comerciales que en 2023, el tercer año consecutivo de tráfico récord, mientras el hielo marino ártico alcanzaba extensiones mínimas que los científicos climáticos no habían proyectado que llegarían hasta 2040. Un viaje de Rotterdam a Yokohama a través del Paso del Noroeste ahorra 7.000 millas náuticas en comparación con la ruta por el Canal de Panamá. 7.000 millas náuticas. Con los costos actuales de combustible, eso representa un ahorro de aproximadamente $1.4 millones por viaje para un buque portacontenedores Panamax estándar. Multiplica eso por los 319 tránsitos comerciales registrados en el Paso en 2024 y empiezas a entender cuánto vale realmente esta vía navegable como ruta comercial funcional. Vale $446 millones en ahorros anuales de combustible con los volúmenes de tráfico actuales. Con los volúmenes proyectados para 2030, que el Grupo de Trabajo de Navegación del Consejo Ártico estimó en un informe de 2024, en entre 1.800 y 10.400 tránsitos comerciales por año, vale entre 2.5 y 3.4 mil millones de dólares anuales. Cada año. Para los buques que lo utilizan, los puertos que los abastecen y el país que controla el acceso a él. Canadá afirma que ese país es Canadá. Los Estados Unidos nunca han estado de acuerdo, y el 3 de marzo de 2025, los Estados Unidos dejaron de simplemente disentir y comenzaron hasta a actuar. El aviso del guardacostas fue la primera vez que los Estados Unidos utilizaron medios operacionales, no lenguaje diplomático, no presentaciones legales, sino una restricción de navegación real que afectaba el movimiento real de embarcaciones para afirmar control práctico sobre una porción del Paso del Noroeste. No era un bloqueo, era más preciso que un bloqueo y considerablemente más duradero. Era una reclamación jurisdiccional expresada a través de la práctica operacional marítima. Y las reclamaciones jurisdiccionales expresadas mediante la práctica, sostenidas a lo largo del tiempo, se convierten en derecho internacional consuetudinario. Washington lo sabía. El aviso no se trataba de las 14 embarcaciones afectadas durante su período operacional inmediato. Se trataba del precedente legal que se estaba estableciendo silenciosamente en la práctica marítima internacional. Un precedente construido no a través de argumentos, sino a través de acciones. No mediante una presentación en Londres, sino mediante una restricción aplicada en el agua. Noruega tuvo 9 días para entender eso. Noruega lo entendió completamente. La restricción de navegación había estado en preparación mucho más de 9 días. Sus orígenes conceptuales se remontaban a un memorando de política producido por el Grupo de Trabajo Ártico del Consejo de Seguridad Nacional en octubre de 2024. El memorando se titulaba Reevaluación de la postura estratégica ártica. Marco operacional
del Paso del Noroeste. Tenía 29 páginas. Su argumento central era directo. Los Estados Unidos habían permitido que Canadá ejerciera control soberano de facto sobre el Paso del Noroeste durante décadas mediante deferencia diplomática. Y esa deferencia había alcanzado un umbral de costo estratégico que ya no podía absorberse. El costo estratégico, según los cálculos del memorando, era específico. Si la soberanía canadiense sobre el Paso del Noroeste llegara a aceptarse como derecho internacional establecido, lo cual el memorando evaluaba como cada vez más probable, dado el ejercicio consistente de autoridad jurisdiccional por parte de Canadá y la ausencia de cualquier contraafirmación americana sostenida, los Estados Unidos perderían el derecho legal a transitar el paso sin el consentimiento canadiense. Esa pérdida tenía implicaciones que se extendían mucho más allá del comercio marítimo. Submarinos nucleares americanos, buques de superficie americanos, operaciones de reabastecimiento americanas a bases árticas. Todos ellos quedarían sujetos, legalmente, al permiso canadiense. El memorando propuso un remedio, no un desafío diplomático, no una presentación ante la OMC, un programa sostenido de afirmaciones operacionales americanas, avisos de navegación, tránsitos de embarcaciones realizados explícitamente bajo protocolos de libertad de navegación, y donde fuera necesario, coordinación con naciones aliadas, para normalizar la autoridad de tránsito americana como práctica multilateral en lugar de disputa bilateral. El lenguaje del memorando era preciso. La vía más eficaz para derrotar una reclamación de soberanía, decía, no es argumentar en su contra, sino practicar en su contra de forma consistente, con participación aliada, hasta que la práctica se convierta en precedente. Practicar en su contra. Con participación aliada. Esa frase, participación aliada, era el supuesto fundamental de toda la estrategia. Los autores del memorando habían evaluado que aliados árticos clave, particularmente Noruega, Dinamarca e Islandia, participarían, o al menos no se opondrían, al programa de afirmación operacional americana. Su razonamiento. Estas naciones compartían las preocupaciones americanas sobre las ambiciones árticas de Rusia. Tenían marcos de cooperación en defensa existentes con los Estados Unidos, y tenían sus propios intereses en mantener los principios de libertad de navegación en aguas árticas. El razonamiento era lógico. También estaba construido sobre una interpretación fundamentalmente errónea de dónde residían realmente los intereses árticos de Noruega, porque Noruega había pasado 4 años construyendo algo en el Ártico que el memorando de octubre de 2024 no había contemplado, algo que no tenía nada que ver con Rusia y todo que ver con la geografía comercial de un Ártico en calentamiento, algo que hacía que la soberanía canadiense sobre el Paso del Noroeste no fuera una restricción para los intereses noruegos, sino su mismo fundamento. Noruega lo había mantenido casi completamente fuera de la vista pública hasta el 12 de marzo de 2025. Pero había un detalle que el Grupo de Trabajo Ártico del CSN había pasado por alto completamente. Un detalle en un archivo en Oslo que hacía que el supuesto de participación aliada no solo fuera incorrecto, sino precisa y catastróficamente al revés. Tromsø es la ciudad importante más septentrional de Noruega. En 2021, el gobierno noruego autorizó una expansión de 47.000 millones de coronas noruegas del puerto de Tromsø, aproximadamente 4.3 mil millones de dólares en infraestructura de terminales de aguas profundas, capacidad logística de cadena de frío e instalaciones de servicio para buques árticos. El proyecto fue descrito públicamente como un centro de servicio para la ruta marítima del norte, una instalación para dar servicio a los buques que transitaban la ruta del Mar del Norte, controlada por Rusia a lo largo de la costa septentrional de Siberia. Esa descripción era precisa. También era incompleta, porque la expansión del puerto de Tromsø había sido diseñada desde el principio con una arquitectura de doble ruta. Sus instalaciones de cadena de frío, su capacidad de suministro de combustible, su infraestructura de reparación de buques. Todo había sido dimensionado no solo para el tráfico de la ruta del Mar del Norte, sino para el tráfico del Paso del Noroeste. Las dos rutas árticas, aunque geográficamente distantes, cumplen funciones comerciales superpuestas. Ambas conectan los mercados atlánticos y pacíficos más rápido que cualquier alternativa sureña.
Un puerto situado en la entrada atlántica del Ártico, que es lo que es Tromsø, puede dar servicio a buques que parten hacia cualquiera de las dos rutas. Y en caso de que una ruta quedara operacionalmente interrumpida o políticamente poco confiable, un buque que partiera de Tromsø podría sustituirla por la otra. Noruega había gastado 4.3 mil millones de dólares construyendo un puerto que sería comercialmente viable si el paso del noroeste estuviera abierto, de libre acceso y operando bajo autoridad legal estable. La soberanía canadiense sobre el paso, afirmada de manera consistente, no era una amenaza para esa inversión. Era la condición legal que la hacía valiosa. Un paso del noroeste, bajo jurisdicción canadiense estable, es una ruta que puede programarse, asegurarse, contratarse comercialmente y modelarse financieramente. Un paso del noroeste bajo jurisdicción disputada, con afirmaciones operacionales americanas que crean incertidumbre legal sobre los derechos de tránsito, es una ruta que las empresas navieras no pueden asegurar y los aseguradores no pueden cotizar. La incertidumbre americana en el paso del noroeste no incomodaba los intereses comerciales noruegos. Destruía completamente la lógica comercial de la expansión del puerto de Tromsø. 4.3 mil millones de dólares de inversión en infraestructura noruega dependían de que el paso tuviera una soberanía clara, estable y legalmente aplicable. Y la única reclamación de soberanía con la base legal, la práctica histórica y el apoyo internacional para proporcionar esa claridad era la de Canadá. Noruega tenía 4.3 mil millones de razones para defender la soberanía ártica canadiense. El memorando del CSN de octubre de 2024 no las había encontrado. Lo que Noruega presentó ante la Organización Marítima Internacional el 12 de marzo fue una presentación formal bajo el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la disposición que rige la definición de los límites de la plataforma continental y sus implicaciones legales para la jurisdicción marítima. La presentación tenía 47 páginas de argumento legal técnico. Su conclusión era precisa. Noruega reconoció formalmente la jurisdicción canadiense sobre las aguas internas del Paso del Noroeste como consistente con los principios establecidos de la CONVEMAR e instó a todos los signatarios de la CONVEMAR a respetar esa jurisdicción en sus prácticas de navegación. Noruega acababa de presentar un alegato legal multilateral defendiendo la soberanía ártica canadiense ante la principal institución de derecho marítimo del mundo, y lo había hecho 9 días después del aviso del guardacostas americano, lo que significaba que había redactado, revisado, aprobado legalmente y presentado una presentación internacional marítima de 47 páginas en 9 días. 9 días. Ese documento no había sido redactado en 9 días. Había sido redactado con anticipación y retenido, esperando un disparador. El disparador fue el aviso del guardacostas. En los próximos 90 segundos, entenderás por qué la presentación de Noruega ante la OMI no solo cuestionó la restricción de navegación americana, la hizo estructuralmente imposible de ejecutar en su estrategia legal subyacente. Practicar contra la reclamación con participación aliada. La estrategia americana requería la participación aliada para funcionar. La práctica aliada acumulada a lo largo del tiempo establecería un precedente que compitiera con la soberanía canadiense. Pero el precedente requiere consistencia, y la consistencia requiere que ninguna nación aliada rompa filas y reconozca formalmente la reclamación en competencia. En este caso, la jurisdicción canadiense. En el momento en que existe un reconocimiento aliado formal en el registro de la principal institución de derecho marítimo del mundo, la estrategia americana de construcción de precedentes se fractura, porque no puedes establecer un precedente competidor mediante la práctica aliada cuando los aliados están simultáneamente presentando documentos legales en la OMI que afirman precisamente la reclamación que intentas derrotar. Noruega no se había limitado a negarse a participar. Noruega había hecho que la participación de cualquier otro aliado fuera legal y diplomáticamente costosa, de una manera que no existía antes del 12 de marzo, porque ahora cualquier nación que realizara un tránsito de libertad de navegación, consistente con la posición americana, estaría actuando en contradicción explícita con una presentación formal ante la OMI de una nación ártica, aliada y miembro de la OTAN.
Esa contradicción genera su propio registro legal, un registro que va en contra de los constructores de precedentes, no a su favor. La estrategia americana había requerido el silencio aliado pasivo. Noruega había hecho imposible el silencio. Y esa no era ni siquiera la parte más trascendental de lo que ocurrió ese día. A las 6:14 de la tarde del 12 de marzo, 4 horas después de que la presentación ante la OMI se hiciera pública, el Ministerio de Asuntos Exteriores danés emitió una declaración expresando apoyo al principio de jurisdicción marítima ártica estable y legalmente fundamentada, consistente con los marcos de la CONVEMAR. Dinamarca no controla el paso del noroeste, pero Dinamarca controla las aguas territoriales de Groenlandia, y Groenlandia se encuentra en la entrada oriental del paso del noroeste. La alineación danesa con la posición de Noruega encerró efectivamente la geografía legal de la afirmación de navegación americana entre dos naciones de la CONVEMAR en sus enfoques oriental y occidental simultáneamente. El aviso de restricción había sido emitido para un corredor de 340 millas náuticas. Al caer la noche del 12 de marzo, el entorno legal que rodeaba ese corredor había sido transformado de una disputa bilateral americano-canadiense en un asunto multilateral del marco de la CONVEMAR, en el que los Estados Unidos eran la excepción, no el árbitro. El primer dominó fue comercial, y cayó más rápido de lo que cualquier gobierno había anticipado. Dentro de las 72 horas siguientes a la presentación noruega ante la OMI, la Unión Internacional de Seguros Marítimos, el organismo mundial que representa a los aseguradores marítimos, que cubren aproximadamente el 90% del tonelaje naviero mundial, emitió un aviso de orientación a sus empresas miembro. El aviso describía la situación legal del paso del noroeste como que había aclarado materialmente a favor de la autoridad jurisdiccional canadiense tras las declaraciones noruega y danesa, y revisó la clasificación de riesgo de seguros del paso de incertidumbre jurisdiccional elevada, una clasificación que había estado vigente desde 2019, a jurisdicción soberana estable, parámetros de riesgo ártico estándar. Esa reclasificación de seguros no es un ajuste administrativo menor. Las empresas navieras no pueden comprometerse comercialmente con rutas que no pueden asegurar. Las rutas que no pueden asegurarse no pueden atraer inversión en buques especializados. Las rutas sin inversión en buques no se desarrollan en corredores comerciales funcionales. El mercado de seguros árticos había estado tratando la ambigüedad jurisdiccional del paso del noroeste como un problema de suscripción desde 2019. La presentación de Noruega ante la OMI había resuelto esa ambigüedad suficientemente para que el mercado de seguros reclasificara. Y la reclasificación de seguros desbloquea el compromiso comercial. Dentro de los 30 días posteriores a la reclasificación, 4 empresas navieras, 2 europeas, una surcoreana, una japonesa, habían presentado solicitudes de tránsito comercial ante Transport Canada, la autoridad marítima canadiense, para la temporada de navegación de 2025. Presentar ante Transport Canada en lugar de afirmar derechos americanos de libertad de navegación fue en sí mismo un acto legal, un reconocimiento implícito de la autoridad jurisdiccional canadiense. Cada solicitud era una pequeña, documentada y permanente pieza del precedente que la estrategia americana había sido diseñada para derrotar. El aviso del guardacostas, diseñado para construir un precedente competidor, había catalizado en cambio la consolidación del precedente canadiense que intentaba desplazar. La consecuencia naval llegó más lentamente, pero llegó. Los 14 comandos navales aliados que habían recibido el aviso de restricción de navegación americano el 3 de marzo habían sido esperados, bajo la estrategia del CSN, para realizar sus propios tránsitos del corredor, afectado consistentes con el encuadre de libertad de navegación. 3 habían planeado hacerlo en las semanas siguientes al aviso. Después de la presentación noruega ante la OMI, los 3 sometieron sus tránsitos planeados a revisión legal interna. Ninguno de los 3 realizó el tránsito según lo planeado originalmente. Ninguno de ellos anunció públicamente la cancelación. Pero en el silencio de los planes no ejecutados, el programa de construcción de precedentes había perdido la participación aliada que requería. El memorando del CSN había descrito la participación aliada como el mecanismo clave de la estrategia. Sin ella, la estrategia era una afirmación americana bilateral en un foro legal multilateral, y las afirmaciones bilaterales en la jurisprudencia de la CONVEMAR
tienen un peso significativamente menor que la práctica multilateral. La posición americana no se había debilitado porque Canadá la hubiera derrotado. Se había debilitado porque Noruega se había negado a ayudar a construirla. La consecuencia geopolítica se extendió más allá del Ártico, y fue la consecuencia que produjo la reacción más visible dentro de la Casa Blanca. Porque Noruega no es simplemente una nación ártica. Noruega es un miembro fundador de la OTAN. Noruega alberga personal militar americano en Rygge, Ramsund y Evenes. Noruega es la principal nación de flanco de la OTAN frente a la flota del norte de Rusia. La relación militar americana con Noruega es una de las relaciones de defensa bilateral más significativas, operacionalmente en toda la alianza. Cuando Noruega presenta un documento legal internacional formal que contradice directamente una afirmación operacional americana, y lo hace 9 días después del evento desencadenante, no 6 meses después, no tras rondas de consulta diplomática, sino 9 días después, está demostrando algo que ningún aliado de la OTAN de la posguerra fría había demostrado anteriormente, con tal precisión y a tal velocidad. Está demostrando que la cooperación en defensa y el desacuerdo en política no son mutuamente excluyentes. Noruega no estaba amenazando con abandonar la OTAN. Noruega no estaba reduciendo su cooperación en defensa con los Estados Unidos. Noruega estaba presentando un documento legal que servía a su interés comercial de 4.3 mil millones de dólares y que resultaba contradecir directamente la estrategia ártica americana. La separación de esas dos cosas, cooperación militar mantenida, alineación política retirada, fue en sí misma un precedente de la OTAN, un precedente que otros aliados observaban con la atención específica de países que intentan entender cuánta independencia política hace necesaria la postura americana actual. Alemania lo notó. Francia lo notó. Los Países Bajos lo notaron. 3 equipos legales de ministerios de Asuntos Exteriores en 3 capitales de la OTAN presentaron evaluaciones internas del precedente noruego ante la OMI dentro de las 3 semanas siguientes al 12 de marzo. Esas evaluaciones no son públicas. Su existencia está confirmada. Quedaba un dominó más. Y todavía estaba cayendo cuando se grabó este guión. El 2 de abril, 3 semanas después de la presentación noruega, el Consejo Ártico celebró una sesión extraordinaria. El Consejo Ártico es el foro intergubernamental que rige la cooperación ártica. Sus miembros son las 8 naciones árticas: Canadá, los Estados Unidos, Rusia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia e Islandia. Los Estados Unidos no presiden ningún grupo de trabajo en el Consejo actualmente, habiendo reducido su participación desde 2019. La participación de Rusia ha sido suspendida desde 2022. Lo que quedaba en la sesión del 2 de abril eran 6 naciones: Canadá, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islandia. Las 6 son signatarias de la CONVEMAR. Las 6 reconocen formalmente la jurisdicción canadiense sobre las aguas internas del Paso del Noroeste. La sesión del 2 de abril produjo una declaración conjunta, 6 naciones, sin abstenciones, unánime, describiendo el Paso del Noroeste como situado dentro de las aguas internas canadienses y exigiendo que toda actividad marítima en el Paso se realice de conformidad con la ley marítima canadiense y los procedimientos establecidos por Transport Canada. 6 miembros del Consejo Ártico, unánime, en un documento multilateral formal y publicado, declarando que el Paso del Noroeste es canadiense. En los próximos 90 segundos, entenderás por qué esa declaración, 6 naciones, 4 párrafos, publicada el 2 de abril, fue el documento que puso fin formalmente a la viabilidad legal. El aviso de restricción de navegación fue silenciosamente rescindido el 17 de abril. No retirado. Rescindido. La distinción importa precisamente. Una retirada reconoce que el aviso estaba equivocado. Una rescisión lo termina por razones operacionales, sin conceder error legal. El aviso de rescisión del guardacostas citó requisitos operacionales actualizados como su base. No mencionó a Noruega. No mencionó la presentación ante la OMI. No mencionó la declaración del Consejo Ártico. Dijo requisitos operacionales actualizados y no proporcionó más detalles. El entorno legal
que el aviso de restricción había sido diseñado para construir un precedente dentro, había sido transformado, por 9 días de acción noruega y 3 semanas de consolidación multilateral, en un entorno tan hostil a la posición legal americana que mantener el aviso estaba generando activamente un precedente adverso. Cada día que el aviso permanecía operacional era otro día de incumplimiento aliado documentado, otro dato en el registro legal que mostraba que los aliados americanos no aceptaban el encuadre de libertad de navegación en esta vía navegable específica. El precedente que el aviso estaba construyendo era el opuesto preciso al precedente que había sido diseñado para construir. La rescisión era la única opción disponible que impedía que el precedente adverso continuara acumulándose. La articulación más precisa de lo que el episodio ártico reveló